Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Bienvenidos, tomen asiento por favor, gracias por acompañarnos aquí, gracias también a los hermanos que están conectados. Quiero pedirle por favor que busque en su Biblia Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 6, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 6. Vamos a empezar aquí en Hechos y vamos a leer Filipenses 1 también en un ratito. Empezamos hoy un estudio de la carta a los Filipenses. Filipenses, una carta de gozo. En esta carta que el apóstol Pablo escribe, va a hacer referencia a el hecho de que él, junto a Timoteo, se ven como siervos del Señor. Se dirige a los santos de la iglesia de Filipos y les dice que la gracia y la paz de Dios son suficientes para ellos en los momentos difíciles de la vida. La carta a los Filipenses nos muestra el hecho de que Jesucristo, de que el apóstol Pablo es la persona que escribió esta carta. Se puede observar en la siguiente diapositiva que el género literario es una carta, ¿sí? Tiene una apertura, tiene un cuerpo, tiene un cierre, una estructura típica de una carta del primer siglo. Algunos versículos que nosotros como creyentes frecuentemente estamos familiarizados y que son versículos que nos gustan, podemos observar aquí en esta carta. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Puede darse cuenta, son versículos muy familiares a nosotros y aparecen estos versículos en la carta a los Filipenses. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está preso. Fecha de la escritura de esta carta es el año 61 después de Cristo, desde Roma. El reinado, la persona que está gobernando en ese momento es Herodes. Todavía no ha ocurrido el gran incendio en Roma y por ende la gran persecución que se dirigió a los cristianos. Así es que esta carta escribe a los creyentes de Filipos un momento antes, unos meses antes de que ese evento del incendio en Roma llegue a efectuarse. Es importante que nosotros podamos observar que Pablo y Timoteo llegan a presentarse como siervos de Jesucristo. En ese momento histórico, la esclavitud era un asunto legal. Una persona legalmente era esclava de otro. ¿Sí? No era solamente una preferencia, nada más tenía un carácter legal. Y con ese esquema, el apóstol Pablo escoge ese término de esclavos, de siervos,
para calificar a Timoteo y a él como esclavos. Un esclavo era una persona que legalmente era propiedad de otra y cuyo sustento entero y propósito eran demandados por su amo. Este es el aspecto legal. Y el apóstol llega a escoger esa figura legal para él describirse como un esclavo, como un siervo de Dios. No porque nadie le obligara, sino porque era su deseo mostrar su dependencia al Señor, al punto de que él dependía de su Señor, de todo su sustento, y estaba dispuesto a ser ordenado, a ser guiado, a ser conducido por Dios. Y él encuentra este término para describirse a sí mismo. En otras cartas observamos que el apóstol se describe como un apóstol de Cristo. Aquí en esta carta de Filipenses no. Escoge este término para mostrar su dependencia y para mostrar el hecho de que él ha escogido voluntariamente que él es un siervo de Dios. Reconoce que ha sido comprado por la sangre preciosa de Señor Jesucristo. Y luego observamos en esta carta a quienes dirige esta carta, a los creyentes de Filipos. Y en Hechos capítulo 16, desde el versículo 6, nosotros podemos llegar a observar todo el contexto histórico y todas las circunstancias a través de las cuales la iglesia de Filipos, a la que escribe, nació. Verso 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Momento ahí en la lectura. Observa el detalle. La primera ciudad de Macedonia. Filipos es una ciudad importante donde se va a fundar la iglesia. No solo es la primera ciudad de Macedonia, sino que es una colonia. En la práctica, una ciudad que es colonia es como si Roma estuviera ahí, con todos los privilegios que la ciudad de Roma tenía. Filipos era así, a tal punto que los veteranos de guerra romanos habían decidido retirarse y vivir en la ciudad de Filipos. Era una ciudad hermosa, era una ciudad importante, y el hecho de que una comunidad importante y grande de los romanos se asentara en ese sitio hizo que la gente fuera tratada como si fueran romanos. Había descuentos en los impuestos, había privilegios en cuanto a las compras de terrenos y de propiedades, había ciertos elementos en la ciudad que por ser una colonia, ellos tenían sus propios gobernantes, a diferencia de las otras ciudades que estaban gobernadas directamente por Roma. Las ciudades que eran colonias, Roma les permitía a la propia ciudad escoger sus gobernantes para ser controlados. Era un lugar de tranquilidad y de paz, y todas esas buenas características hacía de la ciudad de Filipos una ciudad donde se podía vivir con agrado. Verso 13 continúa dándonos información. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo. Observa dónde se realizó la oración, fuera de la puerta. Y un grupo de mujeres se reunió. Esto es importante porque para establecer una sinagoga judía se necesitaba 10 judíos. Y es que en ese punto, en ese sector de Filipos, ni siquiera había 10 judíos para llegar a tener una sinagoga, y las mujeres que deseaban adorar a Dios y orar a Dios habían escogido un sitio junto al río para reunirse. Esto nos muestra el hecho de que los destinatarios a los que se dirige la carta de Filipenses son primariamente gentiles. Sí hay referencia a judíos, pero no son la comunidad más grande. Los judíos, los gentiles son la comunidad más grande a la cual dirige esta carta del apóstol. La iglesia empieza con su primer convertido, una mujer que se dedicaba a vender púrpura, algo que era un buen negocio en ese tiempo y daba mucha riqueza. Así es que era una mujer de una posición importante en cuanto a la economía. Y esta mujer, Dios abre su corazón y está lista para recibir a Cristo como Salvador personal. El verso 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Observó el detalle? Estaban en la oración. Van a la casa de Tiatira. Y después el texto dice: vuelven otra vez al lugar de oración. Aparentemente pasa una semana para volver a reunirse. Tienen un encuentro con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Verso 3, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: los hombres son siervos, Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Observó cómo empieza la iglesia de Filipos? En circunstancias difíciles, donde Pablo y Silas son encarcelados. Y en medio de ese encarcelamiento, donde un preso tendría la tendencia natural de quejarse y de criticar y de tornar su espíritu en un espíritu negativo e incorrecto por las circunstancias difíciles que está aconteciendo, este hombre junto a su amigo Silas oran a Dios, cantan alabanzas a Dios, y esa actitud diferente de enfrentar los problemas difíciles llega a topar la vida de este carcelero al punto, llega a los pies de Cristo. Cuán diferente es a veces la forma que usted y yo reaccionamos ante los problemas y ante las dificultades. Aquí tenemos un modelo, el modelo que sigue el apóstol Pablo, hablando con estos destinatarios que están viviendo en una ciudad hermosa y una ciudad especial. Y la iglesia empieza con la conversión de una mujer y luego su familia, en medio de circunstancias difíciles. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 1, va a referirse a los creyentes de Filipos como santos. El texto dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y ancianos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos creyentes a los que dirige la carta, años después de haber fundado la iglesia de Filipos en su segundo viaje misionero, les escribe para describirles como santos. La palabra santo significa purificado, apartado para Dios. Dios había salvado a este grupo de creyentes y les había apartado para sí mismo, les había hecho santos. Nuestra iglesia, en nuestra religión tradicional, de manera incorrecta se establece que para que una persona sea considerada santa debe tener un estilo de vida intachable y luego debe pasar por un proceso de canonización y reconocen que ha hecho varios milagros y entonces decretan que esa persona es santa. Paso del tiempo harán estatuas y empezarán a adorar. Y ese es el proceso normal que se sigue para llegar a establecer a una persona como una persona santa. La Biblia enseña la forma en que una persona es santa ocurre cuando esta persona recibe a Cristo como Salvador. Y los creyentes a los que se dirige Pablo, ahí en Filipenses,
Son personas que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y por haberlo hecho, esas personas se han convertido, no por mérito humano, sino por la gracia de Dios, se han convertido en personas santas, apartadas por la gracia de Dios para vivir vidas purificadas y consagradas a Él. Santidad, algo que Dios hace, o el hombre. Y cuando esa santidad inicial, esa santidad posicional, se llega a producir, la persona llega a experimentar ese milagro de salvación, arranca un proceso donde la persona tiene que depender de Dios para vivir en santidad toda su vida. Pero esa santidad inicial no empieza por esfuerzo humano. Empieza uno de los beneficios de ser salvos. A estos santos creyentes de Filipos, el apóstol Pablo escribe. Observamos en el versículo 2 una referencia a obispos y diáconos, en plural, obispos y diáconos. Los obispos son otro nombre que se le da a los pastores. El pastor tiene 3 nombres en la Biblia: pastores, obispos o ancianos. Una misma persona, 3 funciones distintas. Había varios obispos y había varios diáconos. Y esto nos muestra que esa iglesia que empezó con la conversión de una mujer había crecido, se había desarrollado y ahora existía liderazgo en esa asamblea, en esa iglesia. A esa iglesia, el apóstol Pablo escribe y va en el verso 2 a saludarles. Un saludo típico de la época. Les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice gracia y paz? ¿Por qué no dice paz y gracia? Y la razón es porque primero necesito tener la paz en mi vida para así llegar a experimentar la paz con Dios, luego la paz de Dios y luego la paz en mis relaciones interpersonales. La gracia es el favor no merecido. Es lo que recibieron los filipenses. Y es lo que usted y yo como creyentes en Cristo recibimos en el momento de nuestra salvación. Y ahora que hemos recibido la salvación de Dios, en ese mismo instante se ha hecho la paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya que somos salvos tenemos paz para con Dios. La relación se mejora, la relación se corrige. Dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en hijos de Él. Gracia. Como parte del paquete tiene la paz. En esa palabra paz se reúnen las bendiciones de Dios. Y aunque es un saludo típico, gracia y paz a vosotros, el apóstol Pablo quiere mostrarles que lo que más necesitan en su vida y en sus circunstancias difíciles son la gracia y la paz. Hermano, ellos como iglesia van a empezar, están enfrentando situaciones difíciles. Y aunque no son situaciones críticas como los creyentes a los que escribe Pedro en la carta que aprendimos, todavía no viene la parte más fuerte de la persecución. Están pasando por problemas. Y al ser creyentes, ejemplares, llegan a experimentar oposición aún de su propia familia.
Y Pablo les dice: lo que necesitas es gracia. Sabes, a veces nuestras circunstancias difíciles, nosotros podemos llegar a pensar que lo que necesito hoy es un trabajo. Lo que necesito hoy es que me suban el sueldo. Lo que necesito yo es dejar de sentir este dolor por ese amigo o ese familiar que partió. Cada uno de nosotros podemos tener nuestras listas particulares de necesidades. Hermano, pero lo que más necesitamos, gracia. Gracia que la recibimos cuando aceptamos a Cristo, pero que la necesitamos también en el diario vivir, para vivir vidas ejemplares, aún en medio de nuestras difíciles circunstancias, para sentir y experimentar la paz de Dios en medio del dolor y en medio de nuestras difíciles circunstancias. Así como los filipenses necesitaban la gracia y la paz en su vida diaria, tú y yo necesitamos la gracia y la paz. Esa paz que la recibimos al aceptar a Cristo. Hicimos las paces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahora no solo necesito esa paz con Dios, ahora necesito esa paz de Dios en mi vida y en mis circunstancias. Por eso ese saludo típico llega a ser tan significativo para estos creyentes de Filipos y para nosotros, creyentes que experimentamos. La carta de Filipenses, hay varios temas que se tratan. Allí en la pantalla observas el tema del gozo. Y es interesante, en el capítulo 1 casi el 40% habla de gozo. En el capítulo 2, 35% es gozo. En el capítulo 3, el 4% hace referencia al gozo. En el capítulo 4 de Filipenses, el 26% se repiten esas palabras de gozo. Filipenses es la carta que habla del gozo cristiano. 14 veces aparece esa palabra. La palabra, y lo puedes ver en el texto. Regocijo, regocijaos, me gozo, me gozaré, me gozo, gozaos, os gocéis, gozaos, regocijaos, regocijaos, me gocé, gozo, gozo, gozo. Referencias a esta característica. Recuerda, hermano, que este hombre está hablando desde la prisión. Así es que lo que nosotros aprendemos es el hecho de que el gozo cristiano está más arriba, va más allá de las circunstancias difíciles. La felicidad es tan variante. La felicidad fluctúa de acuerdo a nuestras circunstancias. Si hay circunstancias positivas, soy feliz. Si las circunstancias se vuelven complicadas, pierdo esa felicidad. Pero el gozo no tiene que ver con las circunstancias. Y puedo estar preso y puedo estar enfrentando las circunstancias que hoy estoy enfrentando. Y aún así sentir el gozo, la paz, el control, la tranquilidad que Dios me da en mi corazón y en mi vida, aunque mi mundo se esté desmoronando. Que tú y yo más necesitamos hoy. Gozo. Y esta carta tiene como tema principal gozo. Se usa 9 veces la palabra evangelio. Usa 10 veces la palabra pensar. Se usan varios
términos para hacer referencia a algunos temas adicionales en la carta. Pero el tema principal es observa cómo un hombre está pasando por la cárcel, que no es la única circunstancia difícil que ha experimentado. Llega a hablar del gozo. Y en esos versículos que tú ves en pantalla se llegan a compilar algunos de los padecimientos del apóstol Pablo. El texto dice: sois ministros de Cristo, como si estuviese loco. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y hermano, solo una lectura superficial de este pasaje va a mostrar que la mayoría de nosotros no ha enfrentado todo esto. Nos quejamos demasiado. Nos quejamos por nuestras horribles circunstancias. Y aunque son difíciles, observa lo que un hombre llega a experimentar en su vida como cristiano. Y en vez de convertirse en una persona amargada y en vez de convertirse en una persona que le reclama a Dios porque ha permitido circunstancias difíciles, este hombre escribe una carta donde más de 14 veces habla del gozo. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva frente a las circunstancias. Tú y yo, hoy, tal vez más que nunca, necesitamos experimentar el gozo. Ese es el tema de esto. Es lo que vamos a aprender a lo largo de estos. Pero sabes, hermano, no solo porque en circunstancias difíciles como estas, nosotros necesitamos el gozo cristiano para llegar a experimentar paz y la tranquilidad en medio de nuestras circunstancias, sino porque el gozo se convierte en un testimonio para la gente que no conoce de Cristo. Ese gozo cristiano que le llevó al apóstol Pablo y a su compañero Silas, metidos ahí en la cárcel, que les llevó al punto de, en vez de quejarse por sus circunstancias, les llevó a orar a Dios y les llevó a cantar himnos en medio del sufrimiento. Y ese gozo tocó la vida de un carcelero. Que ese carcelero se acercó y le preguntó a Pablo: ¿qué puedo hacer? El mundo necesita que nosotros experimentemos el gozo, porque cuando lo experimentamos, reaccionaremos ante los problemas difíciles de la vida
no negándolos y teniendo una perspectiva distinta. Y reconociendo que aún en medio del dolor y de esas circunstancias, mi Dios está en control. Aún en medio de todo eso yo puedo dar gracias a Dios. Aún en medio de todo eso no me convierto en una persona amargada y que critica todo, sino me convierto en una persona que vive bajo el control soberano de Dios, y por eso puedo observar esas circunstancias difíciles con una perspectiva distinta. El incrédulo ve esa reacción nuestra, le interesa por las cosas. Mientras eso no sucede, somos una religión más. Somos una secta más. Pero cuando ellos ven que este libro es real, y que este libro cambia, y que este libro transforma, y que este libro me da una perspectiva distinta, aún en medio de esas circunstancias difíciles que ellos también están padeciendo, cuando me ve reaccionar y vivir de manera distinta, entonces eso golpea la puerta de su corazón. Pueden caer a los pies de Cristo y preguntarnos, ¿qué debo hacer? El incrédulo necesita que tú y yo experimentemos. La carta tiene como propósito hablar de gozo, pero también el autor escribe esta carta porque quiere agradecer a los filipenses. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo aprovecha la oportunidad para agradecer a los filipenses por esa ofrenda que le han enviado. Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia, es enviado por la iglesia a la cárcel a donde estaba Pablo en Roma para llevar un donativo, para mostrar ese amor hacia este hombre que había fundado la iglesia de Filipos años atrás. Pablo aprovecha para darles y aprovecha para llegar a desarrollar el tema principal, el gozo. El día domingo empecé a enviar al chat de la iglesia video acerca de Filipos. Luego de lunes a sábado envié unas cuantas preguntas y unos cuantos versículos, y como te acabas de dar cuenta, se hicieron y revisaron. Es la base del mensaje domingo. Lo voy a hacer a lo largo de este estudio de Filipos, de Filipenses. Y te animo a hacer ese pequeño devocional cada día para aprender más acerca de la carta de Filipenses. Y el día domingo estarás listo para aprovechar de mejor manera la enseñanza de la palabra de Dios. Si no estás en el chat de la iglesia y quieres estar, solo tienes que. De lunes a sábado estarás recibiendo un. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hoy necesitamos para enfrentar nuestras circunstancias de manera correcta, de manera adecuada. Pero no solo necesitamos ese gozo para reaccionar ante los problemas de manera diferente. El mundo hoy necesita que tú y yo experimentemos el gozo cristiano para que ellos lleguen a la conclusión: cristianismo es cierto y cambia vidas
y lleguen a los pies de Cristo y nos pregunten cómo pueden ser. Tú y yo necesitamos el gozo. Padre Celestial, gracias Señor por la opción de poder. Gracias Padre por permitirnos por esta carta. Yo ruego Padre que tú estés bendiciendo muestres que en medio de nuestras necesidades más necesitamos. Ayúdanos a darnos cuenta que ese gozo se convierte en un testimonio tremendo en tu persona. Nosotros y por tu obra, Señor, necesitamos. Ayúdanos, Señor. Pedimos que mientras usted sigue orando, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Ese es su caso. Usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantarse. Y eso me está diciendo, vengo por primera vez, pastor, ore por mí. Hay alguien así esta mañana. Padre Celestial, damos gracias. Pedimos tu guía, tu ayuda en la aplicación de nuestra. Damos Dios ha sido